San Pío X, conocido como el Papa de la Eucaristía, es el patrono de los catequistas. Su festividad se celebra el 21 de agosto. San Pío X nació el 2 de junio de 1835 en la ciudad de Riese, al norte de Italia. Fue bautizado con el nombre de Giuseppe Melchiore Sarto. Era el segundo de los 10 hijos de un cartero municipal y una humilde costurera. Giuseppe estudió primero en una escuelita de su ciudad. Su párroco, viendo que era muy inteligente, comenzó a enseñarle latín, y a los 10 años le obtuvo un cupo en la escuelita de Castelfranco, a 8 kilómetros de donde vivía. Como el niño recorría los 14 kilómetros de ida y vuelta todos los días a pie, sus zapatos se desgastaron, por lo que tenía que quitárselos cuando salía de una ciudad y volvérselos a poner cuando llegaba a la otra. En 1850 obtuvo una beca por sus buenas notas para estudiar en el seminario de Padua, donde destacó por su inteligencia y disciplina. Tuvo especial predilección por el estudio de Santo Tomás de Aquino. 8 años después de haber ingresado en el seminario, se ordenó sacerdote con 23 años de edad. Entonces fue nombrado capellán en Tómbolo, un pueblo de la diócesis de Padua, donde desempeñó su labor con gran sencillez y responsabilidad durante 9 años, entregado por completo al cuidado de las almas, en su mayoría pobres y campesinos. A los 32 años fue nombrado arcipreste en un pueblito cercano llamado Salzano, donde ayudó con sus escasos recursos para la ampliación de un hospital. Allí permaneció hasta los 39 años de edad, cuando fue ascendido a canónigo en la ciudad de Treviso, donde fue puesto a cargo de la Cancillería Episcopal y de la dirección espiritual de los seminaristas. 10 años después, con 49 años de edad, fue consagrado obispo de Mantua, una diócesis que se hallaba en crisis, pues gran parte del clero estaba corrompido por la negligencia y la relajación moral. El obispo Sarto se dedicó entonces a solucionar estos problemas. Mandó que a cada seminarista se le regalara una copia de la Suma Teológica y les enseñó él mismo el canto gregoriano. Fue tan dedicado y cuidadoso en su labor que volvió a reinar la paz y la unidad en la diócesis. Por eso, en 1892, con 57 años de edad, fue consagrado cardenal y patriarca de Venecia por su santidad León XIII. Como cardenal, se dedicó a recorrer la región del Véneto. Viajó por su jurisdicción predicando con gran sencillez y buscando siempre las zonas más pobres. En cierta ocasión, le regaló su propio colchón a un enfermo que lo necesitaba. Hizo visitas pastorales a sus parroquias y convocó un sínodo diocesano. También allí promovió el canto gregoriano y protegió al sacerdote y compositor Lorenzo Perosi. El 20 de julio de 1903 murió el Papa León XIII. El cardenal Sarto, que tenía por entonces 68 años de edad, se dirigió al cónclave para participar en la elección del nuevo pontífice. El favorito para ocupar la cátedra de San Pedro era el cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, y en efecto, las 3 primeras votaciones le favorecieron mayoritariamente. Sin embargo, cuando se preparaba la 4ª votación, se le comunicó a la asamblea que el emperador Francisco José de Austria acababa de emitir su veto en contra de la elección del cardenal Rampolla. Ante esta intromisión del emperador, los cardenales electores intentaron rebelarse, pero el cardenal Rampolla, en un gesto de dignidad, decidió retirar su candidatura. Tuvieron que pasar entonces 4 votaciones más, hasta que por fin, el 4 de agosto de 1903, resultó elegido el cardenal Giuseppe Sarto, quien eligió el nombre de Pío X. Cuando le preguntaron si aceptaba la elección, él respondió: «Si esta es la voluntad de Dios, la acepto como una cruz». 2 meses después de su elección, Pío X publicó su primera encíclica, en la que anunció que el propósito de su pontificado era instaurarlo todo en Cristo, basado en el texto de Efesios 1:10.
Una de sus primeras medidas fue suprimir la vieja costumbre de concederles títulos nobiliarios a los familiares del Papa. A finales de 1903 publicó un motu proprio para recuperar la dignidad de la música sacra y el canto gregoriano. Hasta entonces, la música litúrgica se había convertido en muchos casos en un espectáculo semejante a los conciertos o las óperas. Pío X ordenó que se recuperara la antigua sencillez y el fervor del canto gregoriano entre los fieles. En enero de 1904 promulgó la Constitución Apostólica Commissum Nobis, por medio de la cual prohibió los vetos a la elección papal por parte de cualquier poder civil. También derogó parcialmente la disposición non expedit que había instaurado Pío IX, y de este modo permitió a los católicos italianos participar en las elecciones democráticas de su país y hacer alianzas con los liberales moderados. Por otra parte, nunca vio con buenos ojos la creación de partidos políticos católicos y prohibió su formación en Italia. Dispuso además que la acción católica tuviera una finalidad exclusivamente apostólica y no política. También en 1904 celebró los 50 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. En 1905 convocó un congreso eucarístico en Roma y emitió el primero de varios decretos eucarísticos. Procuró difundir la comunión frecuente y, de ser posible, diaria, debido a que aún a principios del siglo XX se mantenía en algunas partes la perjudicial costumbre medieval de comulgar poquísimas veces al año. También recomendó que los niños hiciesen su primera comunión a los 7 u 8 años de edad y que se diese la comunión a los enfermos al menos 2 veces al mes. Impulsó la enseñanza del catecismo entre niños y adultos, pues tenía la convicción de que muchos se alejan de la fe principalmente por ignorancia. Pero para una buena catequesis era necesario un buen catecismo. Designó entonces a un comité de teólogos que luego de un exhaustivo trabajo preparó el texto del nuevo Catecismo Mayor. Este catecismo, a diferencia de otros más antiguos, tenía un texto claro, conciso, breve y didáctico. Su estudio se hizo obligatorio para la diócesis de Roma en 1905. El Catecismo Mayor tuvo tanto éxito que en muy poco tiempo se extendió al resto de Italia y a gran parte de la Iglesia. Pío X también animó a la lectura diaria de la Biblia, propuesta que fue muy criticada en su época y poco obedecida. Delegó a los monjes benedictinos para que hiciesen una revisión completa y exhaustiva del texto de la Biblia Vulgata, y en 1909 fundó el Instituto Bíblico, a cuya dirección encargó a la Compañía de Jesús. También nombró varias comisiones para la codificación de las leyes canónicas y la redacción de un nuevo código de derecho canónico, y reorganizó por completo los tribunales, oficinas y congregaciones de la Santa Sede. En 1905, el gobierno francés suspendió el concordato que tenía con la Santa Sede, rompió relaciones diplomáticas y decretó la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Al mismo tiempo, se inició en Francia una campaña propagandística contra la fe católica y el gobierno comenzó a incautar muchas de las propiedades de la Iglesia. A cambio de la incautación de propiedades, el gobierno ofreció al Papa la libertad de poder elegir directamente a los obispos franceses, sin la nominación previa del poder civil, como ocurría antes. Pío X no lo dudó un instante, pues su verdadera preocupación era la salvación de las almas, no de los bienes materiales. Muchas críticas surgieron entonces al interior de la Iglesia contra el Papa. Se decía que había dejado sacrificar las valiosas posesiones de la Iglesia en Francia, pero Pío X dijo sobre sus críticos: aquellos se preocupan demasiado por los bienes materiales y muy poco por los espirituales. En 1907, el Santo Oficio condenó las obras de 2 escritores que se habían adherido a un movimiento conocido como modernismo, que estaba tomando mucha fuerza entre los intelectuales. Ese mismo año, Pío X publicó el decreto titulado Lamentabili,
y poco después la encíclica Pascendi Dominici Gregis, en la que señalaba los peligros del modernismo en los campos de la filosofía, la teología y la moral. Gracias a la contundencia de esta encíclica, el modernismo quedó temporalmente frenado al interior de la Iglesia. Sin embargo, casi de inmediato se levantó una poderosa oposición. Varios eclesiásticos publicaron bajo el anonimato panfletos contra el Papa. Se dijo que la condena del Papa en contra del modernismo había sido excesiva y que estaba impregnada de obscurantismo y mojigatería. El Papa respondió a esto con condenas canónicas y haciendo juramentar a todos los eclesiásticos un juramento antimodernista. Esta disputa, lejos de apaciguarse, tomaría cada vez más fuerza. San Pío X se caracterizó entre quienes le conocieron por su carácter amable y su corazón bondadoso. Denunció los malos tratos a los que eran sometidos los indígenas en las plantaciones de caucho del Perú. Organizó una comisión para ayudar a los damnificados del terremoto de Mesina y acogió a los refugiados en la Casa Santa Marta, junto a San Pedro. Cada domingo iba a alguna plazuela del Vaticano donde predicaba él mismo y comentaba el Evangelio del día. En una ocasión, un escritor de Mantua publicó un libro sensacionalista, plagado de injurias y calumnias contra el Papa. Pío X no quiso emprender ninguna acción legal contra el escritor, pero pasados unos meses se enteró de que dicho escritor había caído en bancarrota y vivía ahora en la miseria. Entonces el Papa le envió dinero a escondidas y le dijo a un amigo suyo: «Un hombre tan desdichado necesita oraciones más que castigos». San Pío X tuvo el privilegio de que aún en vida Dios obrara milagros por intermedio suyo. No pocas personas enfermas se curaron de sus enfermedades cuando las tocó con sus manos o rezó por ellas. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Pío X se vio muy afectado por la noticia y a los pocos días enfermó de bronquitis. Falleció el 20 de agosto de 1914, después de gobernar la Iglesia durante 11 años. Fue beatificado por Pío XII en 1951 y canonizado por el mismo Papa en 1954. Era el primer Papa canonizado después de varios siglos, pues el último había sido San Pío V. Oración. Glorioso Papa de la Eucaristía, San Pío X, que te has empeñado en restaurar todas las cosas en Cristo. Obténnos un verdadero amor a Jesucristo, de tal manera que solo podamos vivir por y para Él. Ayúdanos a alcanzar un ardiente fervor y un sincero deseo de luchar por la santidad y a poder aprovechar todas las riquezas que brinda la Sagrada Eucaristía. Por tu amor a María, Madre y Reina de todo lo creado, inflama nuestros corazones con una tierna y gran devoción a ella. Bienaventurado modelo del sacerdocio, intercede para que cada vez haya más santos y dedicados sacerdotes y se acrecienten las vocaciones religiosas. Disipa la confusión, el odio y la ansiedad, e inclina nuestros corazones a la paz y la concordia, a fin de que todas las naciones se coloquen bajo el dulce reinado de Jesucristo. Amén.